verso 20. Amén. Amén. Tenemos la palabra en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. 2:20. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder, la sabiduría. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:22. Y él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Amén. Bendiga su santa palabra. Vamos a tener una oración que hizo el hermano Rey. Pueden tomar asiento. Amén. El mensaje lo hemos titulado La revelación es la ciencia de Dios. Amén. La revelación es la ciencia de Dios. Por eso mismo Daniel 2:20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo. Daniel vio Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Y revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Amén. Amén. Juan 8:12, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. ¿Sí o no? Amén. Es la luz. ¿Qué representa la luz? La vida. ¿Qué representa la luz? La revelación. Sin luz la gente no puede ver. Con luz. Las tinieblas, ¿verdad? Nadie puede ver. Solo Él trae la luz. Y Él es la luz. Y nosotros somos la luz. Mateo 5:14, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí o no? Vosotros. ¿Quiénes son la luz? Los que andan conforme a la palabra de Dios para el tiempo del fin. La palabra, el mensaje que Dios ha enviado. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? El mensaje lo hemos titulado La revelación es la ciencia de Dios. ¿Sí o no? La revelación es la ciencia de Dios. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo se abrió este libro? 1963. ¿Sí o no? ¿Quién es el libro? El mismo Señor, es un simbolismo. ¿Sí o no? Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación. ¿Sí o no? Dice, y fueron borrados, ¿sí o no? Del libro de la vida del cordero. Todo aquel que no halló su nombre escrito en el libro de la vida del cordero. Pero vamos a leer Daniel 12:4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Ya el libro fue abierto. El libro fue abierto. ¿A dónde fue ese libro abierto? Ya la ciencia está aumentada. El libro fue abierto en Apocalipsis 10. Vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en su mano. ¿Quién es el libro? El mismo Señor es el libro. ¿Quién es esta Biblia? Esta Biblia es Dios expresado en letra. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí o no? Vamos a leer Apocalipsis 13:8. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Daniel el libro, ¿verdad? Y cierra Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin, ¿sí o no? Amén. ¿Estamos en el tiempo del fin? Amén. ¿Luego nos ve abierto el libro? Amén. ¿El libro quién es el libro? El mismo Señor Jesús. Amén. Por eso Dios a través de su santo profeta predicó Cristo, el misterio de Dios,
revelado, ¿sí o no? Amén. Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo en Abel, Cristo en Seth, Cristo en Abraham, Cristo en Isaac, en Jacob, en Amos, en Jeremías, en Moisés, en todos los profetas, en Elías, en Eliseo, Cristo en todos los profetas, ¿sí o no? Amén. Cristo en los apóstoles, y Cristo en los 7 mensajeros, y Cristo en la novia. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces Dios trae un profeta y hermano Raja dice, todo lo que Dios fue lo vació en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo vació en su novia. Amén. Amén. Yo decía, cuando la novia sepa quién es la novia, la palabra, ¿sí o no? La novia es la palabra, ¿sí o no? Entonces, la revelación es la ciencia de Dios. La revelación es la ciencia de Dios. ¿Por qué la ciencia de Dios? Porque así como la ciencia ha venido avanzando, Dios también ha traído un pueblo que ha venido avanzando, ¿sí o no? Entonces, le dio en simplicidad a Dios, en humildad. Lucas 5, 37 y 38. Entrará ahí en Lucas. ...37 y 38. ¿Verdad? Vamos a leer desde el verso 36, amén. 36 para leerlo completo. Dice, y le dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues. Si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo, sacando de él, no armoniza con el viejo. El verso 37. Nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama, y el odre se perderá. Mas el vino nuevo, no de nuevo, se ha de echar. Lo uno y lo otro se conserva. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor, ¿sí o no? Amén. Ahora aquí, ¿verdad? Sabemos que el Señor está hablando de qué, de la revelación. Del vestido nuevo es la revelación nueva. Cuando la revelación nueva se la pone al que tiene un credo, un dogma, eso se hace peor, una locura. Y el vino nuevo, bueno, hablando del vino, ya sabemos que vino es revelación, ¿sí o no? Amén. Estimulo. ¿Ve? Y el vino nuevo hay que echarlo en odre. Odre, las botellas antiguas no eran de vidrio como en la actualidad, pero no eran de plástico, no eran de botella de vidrio, botella de plástico, botella de aluminio, botella de cerámica, ¿qué más tipo de botella? Y así, pues hay mucho tipo de material que ha salido en la antigüedad. No, en la antigüedad las botellas eran los cueros de camello, los cueros de oveja, los cueros de chivo, los cueros de vaca, los cueros de todo eso hacían las botellas. Entonces esas botellas representan al ser humano. ¿Ve? Entonces un ser humano que ya tenga cuero viejo, que cree que Dios son tres, de trinitarismo, y a eso no le hace efecto el vino, porque el vino nuevo se fermenta con el tiempo, ¿verdad? Y como los cueros están viejos, revientan. El vino nuevo es una revelación que está conforme a la palabra de Dios. Revelación fuera de la palabra de Dios no es revelación de Dios, es revelación de otro candidato, ¿no? Porque la revelación de Dios tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces el vino nuevo, ¿verdad? Lo echaban en odre viejo y reventaba, se explotaba. Porque el vino empezaba a fermentarse y el odre viejo se empieza a estirar y explota. ¡Blum! Así hacen los religiosos, explotan cuando ven el vino nuevo, explotan de rabia, llenan de rabia, de ira, ¿ves? Como los escribas, los fariseos, los saduceos, ¿ves? Se llenaron de rabia cuando vieron al Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él era el vino nuevo, ¿sí o no? Todo en la época ha sido así, todo ha sido así, desde allá de Jerusalén, podemos decir. Ves que muchos querían regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados al vino
al vino añejado, el vino viejo. ¿Y cuál es más caro? ¿El vino nuevo o el vino viejo? Viejo. El vino viejo es más caro. Por eso que la religión más antigua es la Iglesia Católica, y esa sí cobra, porque esa le cobra a los reyes de la tierra, a los presidentes. Los reyes de la Biblia hoy en la actualidad son los presidentes. Por eso leímos ahí en Daniel 2:20 que dice: Dios quita reyes y pone reyes, ¿sí o no? Amén. Pero los reyes antiguamente eran reyes, hoy se le llama presidente, ¿sí o no? Amén. Entonces vemos que él dice: ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Dice la gente: no, yo me gusta ser católico, en la católica me echo los palitos, me dejan fumar, puedo tener varias mujeres, y la iglesia católica es la original, y como yo igualito voy para el cielo, ¿entienden? Entonces ese es el vino añejado. ¿El vino qué? El vino viejo. Y sale en carro porque dicen: este vino tiene 500 años, este vino tiene 800 años. Imagínense, la iglesia católica, desde el 325 para acá, Constantino unió la política con las religiones. Es un vino añejado, un vino viejo, y la gente le gusta. El ser humano le gusta los viejos. ¿Ve? Y así vienen las otras religiones, los luteranos, los metodistas, los pentecostales, el Luz del Mundo, Nazaret, Puerta del Cielo, Testigos de Jehová, Mormón. ¿Qué tienen ellos? Vino añejado, vino viejo. ¿Ven? Y por eso que el Señor dice: el que beba del vino viejo no le va a gustar vino nuevo, porque el vino nuevo es una revelación nueva. Ese es el vino nuevo de Dios, revelación nueva. Y como este vino viene nuevo, los odres viejos, ¿verdad?, a caer este vino, revientan, explotan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados en el vino al vino viejo, a la enseñanza, a las doctrinas viejas. Marcos 7:6 dijo un poco: y él profetizó de vosotros, el profeta Isaías: este pueblo del habla me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseña doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces, después que la persona beba vino viejo, es muy difícil que quiera el vino nuevo, que quiera la revelación nueva. Porque dice: echa vino nuevo en odres nuevos. El hermano Braja dijo: yo prefiero hablar de una prostituta, un borracho, un drogadicto, un violador, qué sé yo, y no menos un religioso, porque el religioso es muy difícil de que entiendan, porque ya tienen una enseñanza, ¿ves? Tienen una enseñanza, y esa enseñanza solamente Dios se la puede dar. ¿Sí o no? Amén. Entonces, la revelación es la ciencia de Dios, porque la ciencia ha venido avanzando y Dios ha venido avanzando. ¿Ves? Entonces, el vino nuevo, ¿verdad?, es una revelación conforme a la Biblia, no es una revelación fuera de la palabra. Toda revelación tiene que estar conforme a la palabra de Dios. El unitúbil de Dios es la palabra. El detector de mentira de Dios es la palabra. Si no, esa revelación no cuadra con la palabra, no es de Dios. Amén. Entonces ahí vemos que el vino nuevo en odres nuevos. ¿Ves? Y vemos ahí, en los sellos, ¿verdad?, habla el Señor del vino y del aceite, ¿sí o no? El quinto sello, ¿verdad? Apocalipsis 6:5, y dice: cuando abrió el tercer sello, ¿verdad? Cuando abrió el tercer sello, vi al tercer ser viviente que decía: ven y mire. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en sus manos, y una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Quién tiene el aceite o la novia? ¿Quién tiene el vino? La novia. Amén. ¿Qué es vino? Revelación. Amén. ¿Qué es un vino? ¿Qué es revelación? Revelación nueva conforme a la palabra de Dios, no fuera la palabra de Dios. ¿Ves? Un vino nuevo. ¿Ves? Entonces el Señor dice: ¿ves?, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el aceite es el Espíritu Santo y el Amén. vino es la revelación. ¿Ven? Entonces vemos que la revelación es la ciencia de Dios. Proverbio 29:19
ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años. Ya se los llevó ya 7 ángeles, ¿verdad? Escriturales. Dios se llevó el cuarto Elías, Dios se llevó la manifestación del Hijo del Hombre. O sea, el cuerpo, la manifestación todavía está en la novia. Amén. Pero el cuerpo donde él se manifestaba, que era un profeta, ya Dios se lo llevó, ¿sí o no? Amén. Entonces, el Apocalipsis 1:20, ¿verdad? Dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Ese después de Cristo. Del 53 al 170, el apóstol Pablo, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. 53 al 170. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, en Ileneo, 170 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Saldo y Martín, Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Bueno, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, William Marlowe Branham, 1906 a 1963. ¿Sí? 7 mensajeros ha traído Dios en estos 2000 años, para que un pueblo avance, para que un pueblo crezca, para que un pueblo, la revelación es la ciencia de Dios, ¿sí o no? La revelación es la ciencia de Dios. ¿Por qué la ciencia de Dios? Porque la revelación, el Romanos 1:17, Martín Lutero vio Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, y el justo irá de fe en fe, de revelación en revelación. Por eso el hermano Laja dice: si los luteranos hubieran avanzado, si los católicos hubieran avanzado, hubieran sido luteranos, dice el hermano Laja. Y si los luteranos hubieran avanzado, hubieran sido metodistas. Y si los metodistas hubieran avanzado, hubieran sido pentecostales. Y si los pentecostales hubieran avanzado, creyeran este mensaje que dijo aquí. Amén. ¿Sí o no? Entonces ahí está, la revelación es la ciencia de Dios, un avance, ¿sí o no? Un avance, ¿ven? Pero ese avance lo va a ver única y exclusivamente la novia. Amén. Dice Daniel 12:10, ¿verdad? No correrán de aquí para allá, solamente los entendidos entenderán. Los entendidos desde antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Amén. Dios ha traído 4 veces el espíritu del profeta Elías. Primer libro de Reyes 17, Elías Tivita, cerró los cielos de Jerusalén. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. Y la cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí o no? Amén. El cuarto día. Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Dios en un profeta. Amén. Amén. Ya vino la manifestación del Hijo del Hombre. Jesucristo manifestado en un profeta, ¿sí o no? Y el Señor llamó a los profetas hijos de hombre, ¿sí o no? Amén. Ezequiel 33 dice hijo de hombre, Ezequiel 37 dice hijo de hombre profetiza a estos huesos, ¿sí o no? Entonces la revelación es la ciencia de Dios. La revelación es la ciencia de Dios. ¿Sí? Entonces, en cada una de las edades, dijo: el que tengo oído, el que escribe, ¿verdad? Apocalipsis 2:1 escribe al ángel. ¿Ve? Apocalipsis 2:8 escribe al ángel, Apocalipsis 2:12 escribe al ángel, Apocalipsis 2:18 escribe al ángel, Apocalipsis 3:1 escribe al ángel, Apocalipsis 3:7 escribe al ángel, Apocalipsis 3:14 escribe al ángel, pero no se quedaba ahí. ¿Ve? Ese mensaje, ¿verdad? Ese ángel traía un mensaje, se lo predicaba al ministerio quinto, Efesios 4:11, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro a fin de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo
de Cristo. Efesios 4, 11 y 12, ¿sí o no? Amén. Entonces ya no es escribe, ¿verdad? Apocalipsis 2.7 dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.11 dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí o no? Amén. Apocalipsis 2.17: que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.29 dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.6: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí o no? Apocalipsis 3.13: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.22: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no era singular, ya era plural. Un mensaje para un pueblo con percepción profética. Proverbio 29.18 dice: el pueblo sin profecía se desenfrena, ¿sí o no? Se desenfrena. ¿Por qué las religiones están desenfrenadas? Porque rechazaron el vino, rechazaron el aceite que Dios envió. Amén. ¿Qué es el aceite? ¿De qué simbolismo el aceite? Del Espíritu Santo. Amén. Mateo 25.6, ¿sí o no? Amén. ¿Ve? Mateo 25 dice, en el 25 dice: habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 faltos. A la prudente tienen el aceite, las faltas no tienen aceite, ¿sí o no? En las lámparas. ¿Qué es la lámpara? La palabra. Amén. Amén. Podemos tener la Biblia, la podemos tener en el teléfono, la podemos tener en la computadora, la podemos tener podemos tener la tablet, podemos tener los 1200 sermones de Hermano Abraham, pero si no tenemos revelación, no tenemos nada. Lo que tenemos es letra. Amén. Amén. Abel no tuvo Biblia, no tuvo chino, no tuvo pendrive, no tuvo teléfono, no tuvo computadora. Abel no tuvo nada de eso, pero Abel no tuvo lo más importante. ¿Qué tuvo Abel? La revelación. Amén. Hebreo 11.4. Por fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Sí o no? Y Abel no tuvo una Biblia como nosotros. ¿Ve? Y el Pablo, el primer mensajero, ¿verdad? En Efesios, perdón, en 2 Corintios 3.6, Pablo dice: somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, ¿sí o no? Amén. San Juan 5.39 no existe allá en Génesis, porque el Señor no le dijo allá, a ver, escudriñar la Escritura, porque no había Escritura. Abel vio Apocalipsis 13.8, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Abel lo vio, ¿por qué? Por revelación. Abel lo vio por revelación. Amén. Abel no tiene una Biblia como nosotros, ¿ves? No tiene un pergamino. Ahora, lo que sí pudo haber leído Abel era la primera Biblia. ¿Cuál es la primera Biblia? El Zodiaco. El Zodiaco es la primera Biblia. Amén. Amén. Fue escrita en los cielos, ¿sí o no? Amén. Y Abel supo que el pecado era por sangre. Por eso que Abel llevó un cordero. El hermano ahora dice, hablando del Zodiaco, él dice la primera Biblia es el Zodiaco, y fue escrita en los cielos. Y eso lo dice la tercera Biblia, que es esta que tenemos. Ahora dice: el Zodiaco tiene 7 estrellas, 7. El mensajero tiene 12 signos. Tenemos 12 patriarcas, tenemos 12 apóstoles, tenemos 12 horas nocturnas, 12 horas diurnas. El verdadero Zodiaco es la palabra de Dios. Amén. Salmo 19 dice que los cielos cuentan las maravillas de Dios, la gloria de Dios. ¿Sí o no? Amén. Salmo 19 habla de la primera Biblia, que es el Zodiaco. Tenemos, el hermano Raja dice: el primer signo de Dios, no como lo dicen los astrólogos, los magos, sino como Dios trajo un profeta y dijo: el primer signo para Dios es el signo bíblico. Que los hermanos lo ponen creo que está de sexto, de quinto, por ahí. Pero Dios dijo que Dios había traído ¿verdad? Dios trajo un profeta y dijo: el primer signo de Dios en la Biblia es bíblico. ¿Por qué? Porque Dios venía por una Biblia, ¿sí o no? Y el último signo de Dios, que es León. ¿Cómo viene él? Como el león de la tribu de Judá, ¿sí o no? Amén. Apocalipsis 5.5, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de su mano. Amén. Amén. Ahí está la primera Biblia, el Zodiaco. 12 peñas, 12 estrellas, 12. Y se habla de dioses, se habla del Cordero también, el signo del pueblo.
Capricornio, y todo eso tiene para mí, ¿verdad? En Génesis 49, Jacob, ¿verdad? Le dicta a cada uno de sus hijos el signo. Eran 12 patriarcas, pero ahí se ve y empieza a bendecirle, empieza a decirle el signo a cada uno. En Génesis 49, ¿verdad? De los signos. Entonces, ahí está la primera Biblia, la segunda Biblia y la pirámide, ¿sí o no? Amén. La pirámide es perfecta, ¿ves? Pirámide que construyeron en Egipto. ¿Sabe usted que esas pirámides resistieron el diluvio? Las pirámides resistieron el diluvio. Tenemos la pirámide aquí, tenemos la pirámide de la estatura de un varón perfecto. Tenemos Mateo 5:48, ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Tenemos Efesios 4:11, 22 constituidos apóstoles, profetas, evangelistas. Tenemos Hechos 7:44-47, ¿verdad? Que Dios que un tabernáculo, que fue Jesús. Hebreo 11:32, por fe al 40. Isaías 61:8, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Quién era la pirámide perfecta de Dios? Vamos a ver qué me dice. ¿Quién era la pirámide perfecta de Dios? El Señor Jesucristo, es la pirámide perfecta de Dios. Amén. Por eso ahí mismo dice Mateo 5:48, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. ¿Sí o no? Amén. Nosotros para Dios somos perfectos, para el mundo no, porque tuvimos nuestra jornada en el mundo, pero para Dios somos perfectos. Amén. Bajo la sangre somos perfectos. Y mire el Espíritu de San Juan 1:7 dice, el que anda en luz, ¿qué es luz? Revelación. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero los que andan en luz, los que tienen revelación, ¿sí o no? Amén. Entonces la revelación es la ciencia de Dios. Entonces la primera Biblia, la segunda Biblia, la pirámide, la vemos en Génesis 28:10, ¿verdad? Ángeles bajaban, ángeles subían. Y se canta el código ese que dice, era una escalera que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, que Jacob veía. Amén. Entonces, ese Génesis 28:10, ¿quién era esa? La estatura de un varón perfecto, ¿sí o no? Y la vemos ahí en segunda de Pedro, no 1:5, creo que está ahí, habla de lo que es la pirámide de Dios, ¿verdad? Pablo también habla de lo que es la pirámide de Dios. Dijimos en Pedro, segunda de Pedro, creo que está 1:5. Ahí está la pirámide perfecta de Dios. La vio Jacob, la vio Pablo, la vio Pedro. ¿Ve? Y si la buscamos la vamos a encontrar en varias partes de la Biblia. Dice 2 de Pedro 1:5 acá. 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía vuestra fe virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Amén. ¿Qué es eso? La estatura de un varón perfecto. El primer mensajero, Pablo también la vio, Efesios capítulo 4, Pablo también la vio, verso 13. Desde verso 13, sí, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué fe? Revelación. Del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso le dije, ¿quién es la piedra de coro? ¿Quién es la pirámide? Jesús. Jesús es la pirámide. Amén. Amén. La estatura de un varón perfecto. Amén. Entonces la vio Jacob, la vio Pablo y la vio Pedro, ¿sí o no? Amén. Y si la buscamos por otras partes, también aparece la estatura de un varón perfecto. La segunda Biblia. La tercera Biblia es esta que tenemos en la ilustración. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí o no? Amén. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lucas 4:4, Mateo 4:4 dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Proverbios 30:5 y 6 dice, no añada su palabra para que no te reprenda, y sean hallados mentirosos.
Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita la palabra de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Romanos capítulo 4, verso 3 dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Número 23 y 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha dicho y no hará. Amén. Entonces, la palabra de Dios, él dice en Apocalipsis, tiene que cumplimiento. Si la creemos se va a cumplir, si no la creemos también. Amén. Porque es palabra de Dios. Entonces la revelación es la ciencia de Dios. Entonces tenemos la tercera Biblia, que es esta, en letra. ¿Ve? La cuarta Biblia, ¿quién es? No hay que me dice. ¿Quién es la cuarta Biblia? ¿Quién es la cuarta Biblia? Nosotros. La novia es la cuarta Biblia. Nosotros un pedacito aquí, pero en varias partes, en diferentes partes del mundo hay parte de la novia. Amén. Amén. La novia es la cuarta Biblia. ¿Quién lo dijo el primer mensajero? Pablo. Pablo en 2 Corintios 3:2 y 3:3 dice que somos ¿qué? Carta de ida. Carta. Biblia. ¿Y qué es carta? Una Biblia, ¿sí? Amén. Amén. ¿No está aquí? Pablo no escribió varias cartas, pero está hablando de la carta que es la cuarta Biblia, que es la novia. Mira. Y en 2 Corintios capítulo 3 verso dice: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, en tablas de piedra, dice, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne de corazón. Amén. Éxodo 24:12, como Moisés ya escribió, era el Dios de Dios escribiendo allá, ¿verdad? Las tablas que escribió en piedra, ¿ves? Piedra, tabla de piedra, ¿ves? Pero esta no, esta es en tabla de corazón. Amén. Este para nosotros, ¿ves? Para nosotros la novia es la cuarta Biblia. Amén. ¿Quién es la quinta Biblia? ¿Ah? Moisés y Elías. Aquí no dice la misma Biblia. La quinta Biblia, ¿qué significa el número 5? ¿Ah? Gracia. Amén. ¿Y qué gracia? Favor y merecido. Dios regresando a Israel, ¿sí? Velado en 2 profetas, como dice en 2 Corintios 12 al 17. De Cristo hasta el día de hoy está velado, ¿sí? Es lo que está aquí en Jeremías 31:33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en el corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. ¿Quién es la quinta Biblia? Moisés y Elías. ¿Quién es la quinta Biblia? El mismo Señor Jesucristo. Amén. Velado en 2 profetas para Israel, ¿sí o no? Para despertar a los 144,000 de Apocalipsis 7, ¿sí o no? ¿A quién le va a quitar el velo? Moisés y Elías. A los 144, que no es Moisés y Elías, el mismo Jesucristo en ellos todos. Amén. Amén. Entonces, la ciencia de Dios, ¿verdad? La revelación es la ciencia de Dios. La revelación es la ciencia de Dios. Dios no iba a mandar un reformador. Dios envió un profeta. Y un profeta fue lo que Joel 2:25 vio. Joel, ¿qué dijo Joel? Lo que comió la oruga, el saltón, el pulgón, el retorsión. Estos 4 insectos. ¿Cuáles son esos 4 insectos de Joel 2:25? Los mismos, los primeros 4 sellos, ¿sí o no? ¿Ve? Los primeros 4 sellos, Apocalipsis 6:2, Apocalipsis 6:7, ¿sí o no? El pulgón, el saltón, el reventor, ¿sí o no? Los carros aquí son los mismos. Lo mismo que Daniel 2 vio, lo mismo que vio Joel 2:25, ¿ves? Daniel. Joel 2:25 dice: y restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeré hasta saciar. Entonces, Dios trajo un profeta, no
trajo un reformador, trajo un restaurador. Así predicó el hermano Abraham, un mensaje que lo tituló La restauración del árbol novia. ¿Sí o no? Amén. ¿Ve? Yo no iba a traer un reformador, yo trajo un profeta. Proverbios 29:18 dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. San Juan, Mateo 10:41 dice: el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Amos 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Sí o no? Amén. Entonces Dios ha venido avanzando, ha traído 7 mensajeros. Por eso el hermano Braga dice: Martín Lutero representó los pies, Wesley la mano, los pentecostales la boca, la novia representa ¿qué? La mente. 1 Corintios 2:16. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. La novia es la palabra. El hermano Braga dice: cuando la novia se pasión. En el mensaje cuenta regresiva, el hermano Braga dice: Lutero representó el caballo, la carreta, Wesley representó el vehículo. Cuando Henry Ford saca vehículos, representando a Wesley. Los hermanos Brice sacan avión representando a los pentecostales en la calle Insusa, en 1906. El avivamiento pentecostal, la restauración de los dones y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Amén. Entonces ahí está, pero Dios no se quedó ahí. ¿Qué vinieron? ¿Qué representan los astronautas? ¿Qué representa cuando el hombre llegó a la luna? Representa a la novia. Porque la novia tiene la unción del águila. ¿Sí o no? En Apocalipsis 4:7 está la unción del león Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Branham. Pero esa unción del águila no se quedó en William Mario Branham, pasa a la novia. Amén. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Sí o no? Amén. Entonces ahí vemos Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablándole a un pueblo con percepción profética, para que un pueblo avance, para que un pueblo crezca espiritualmente. ¿Sí o no? Amén. Por eso Dios está hablando hoy de la piedra de Corón. Dios está hablando del séptimo sello. Dios está hablando de que la de la Odisea está pobre, ciega y desnuda. Y lo peor es que no lo sabe. ¿Sí o no? Entonces el avance de Dios, la revelación es la ciencia de Dios. La revelación es el avance espiritual. ¿Ves? Si somos el cuerpo de Cristo, el hermano Raja dice: Lutero los pies, Wesley las manos, los pentecostales la boca. Pero ¿qué le faltaba? La mente. ¿Y quién es la mente? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Y la novia es el mismo material del novio. El esposo y la esposa son del mismo material. ¿Sí o no? Son del mismo material, porque en Génesis 2:21, 2:22 Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán. ¿Sí o no? ¿Ve? En Génesis 2:22 y 2:23 Dios se la presentó a Adán y Adán dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Isha, que significa varón. ¿Sí o no? Amén. En San Juan 19:34 Dios hace caer un sueño profundo. En San Juan 19:33 Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán, que fue nuestro Señor Jesucristo. San Juan 19:34 Dios raga y dice: el soldado ragó la costilla, pero era Dios. Amén. ¿Qué salió de ahí? Agua y sangre. ¿Sí o no? Amén. De ahí sale agua y sangre. ¿Quién sale de ahí? La novia. Amén. Por eso que la novia no se alimenta de credo, de dogma, de mandamiento de hombre. La novia se alimenta de la palabra. Amén. Amén. Cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. Amén. San Juan 14:20. En aquel día conoceré que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Sí o no? San Juan 19:17 también habla del vino, pero en San Juan 19:14 ellos dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Y yo les digo: ¿acaso pueden ayunar los que están? ¿De qué? De boda. ¿Estamos o no estamos de boda con nosotros? Amén. Apocalipsis 19:7 dice: gocemos y alegremos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Amén. Amén. La novia está aparejada, ¿sí o no? Amén. Juan vio a la esposa aparejada. Amén. ¿Qué le está dando Dios a su esposa? El vino. ¿Qué es el vino? Estímulo. ¿Qué es el vino? Revelación. Por eso que la novia está viendo el primer caballo, que Apocalipsis 6:1, ¿verdad? Y dice: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Apocalipsis 6 lo dice: ven y mira aquí un caballo blanco. ¿Ven? Caballo blanco. ¿Qué significa blanco? Engaño mundial. Religión mundial. Apocalipsis 6:3, ven y mira aquí un caballo bermejo. ¿Qué significa bermejo? Rojo.
Desde el 606 a 1580 la Iglesia Católica, desde el 606 a 1586 mata 68 millones de protestantes. ¿Qué significa eso? Política y persecución. ¿Ve? Apocalipsis 6:5, ven y mire aquí un caballo negro, 2 libras de trigo por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Quién tiene el aceite? La novia. ¿Quién tiene el vino? La novia. Amén. Amén. Y Apocalipsis 6:7, ven y mire aquí, la muerte y el arte le siguen. Si nosotros negamos que estos caballos están cabalgando el día de hoy, no estamos viendo lo que Dios está haciendo en escena. Porque Dios está trayendo, si nosotros vamos a la pregunta, ¿hay o no hay engaño mundialmente hoy? Amén. ¿O religión mundial? ¿Hay o no hay? Amén. Estaríamos negando la palabra de Dios porque la Biblia dice que lo engañó a todos aquellos que no tenían. Apocalipsis 13:8 dice, y los moradores de la tierra adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Verdad que no estaban escritos? Que fueron engañados. ¿Quién tiene el diablo engañado hoy? A la humanidad. ¿Quiénes? A los religiosos. ¿Sí o no? Amén. A los religiosos los tienen engañados. ¿Ven? Y los hay de Iglesia Católica, los hay en la denominación y los hay dentro del mensaje. ¿Sí o no? Amén. Están las 3 clases de creyentes. Su actitud, mi actitud hacia la palabra dirá cuáles de esas 3 clases de creyentes somos nosotros. Amén. Amén. Estaríamos negando, si decimos que no hay engaño, estaríamos negando la palabra, porque el primer epístola de San Juan 5:19 dice, el mundo entero está ¿qué? ¿Bajo qué? Bajo el maligno. Entonces ahí tenemos escritura para decir, el diablo tiene el mundo engañado. ¿Sí o no? Amén. Y Apocalipsis 12:9 dice, y el diablo engaña al mundo entero. ¿Sí o no? Vino a la novia. ¿Ven? Entonces, ¿hay o no hay engaño hoy? ¿Ya? Segundo caballo bermejo, caballo rojo. ¿Verdad? Política, persecución. ¿Hay o no hay política mundialmente? ¿Están las religiones metidas en las políticas o no están? ¿Ah? Cuando hay elecciones para presidente, ¿quiénes se lanzan? ¿Ah? Los mismos llamados cristianos. Se lanzó el pastor, se lanzó el profeta tal, se lanzó el evangelista, se lanzó esto. ¿A qué? Se lanzó a presidenta, a alcalde, a gobernador, a diputado, porque yo agarro un versículo y dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y ahí se agarran ellos, ¿sí o no? Pero sabemos que el caballo rojo es política, ¿sí o no? ¿Está o no está cabalgando la política? ¿Ah? Amén. ¿Qué son las muertes ahorita del mundo? ¿Por qué el bombardeo de Rusia contra Ucrania? ¿Por qué? ¿Está o no está cabalgando? ¿Por qué saca un presidente de una nación y meten otro? Porque todavía está cabalgando el caballo rojo, política, ¿sí o no? Se va Apocalipsis 6:5, ven y mira aquí un caballo negro. ¿Qué representa el caballo negro? Economía mundial. ¿Está o no está cabalgando la economía mundial? Amén. ¿Por qué son las guerras? Esta guerra de Ucrania y Rusia, esta guerra de Israel por casa, por territorio. ¿Sí o no? Por política. ¿Cuántos ahorita no matan políticos? Mataron mataron aquel porque era comunista, porque era esto, porque era aquello, que eso muere. ¿Cuánta gente no sale a protestar y los mata? ¿Sí o no? ¿Qué causa eso? El caballo rojo, el caballo negro. ¿Ve? Ahí está el caballo negro que saca el rey del norte, que es Rusia. El Jehú de este tiempo, el Nabucodonosor de este tiempo, que es Rusia, ¿sí o no? ¿Qué saca ahorita Rusia, el BRIC? ¿Qué significa BRIC? Brasil, Rusia, la India, China, eso es lo que significa BRIC, ¿sí o no? Amén. El Jehú de este tiempo. ¿Quién el que unió a Jehú? No fue Elías, el que unió a Jehú fue Eliseo. ¿Quién es el que está uniendo a Rusia ahorita? La novia. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Sí o no? Amén. Porque era el mismo espíritu de Elías, pero ¿a dónde quedó el espíritu de Elías? En la novia. ¿Sí o no? Amén. En la novia quedó el espíritu de Elías. ¿A dónde quedó el espíritu de Moisés? En Josué. ¿A dónde quedó el espíritu de Elías? En Eliseo. ¿Sí o no?
¿A dónde queda el espíritu de William Branham cuando se va? Cuando Dios se lleva el cuerpo, queda en la novia. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, la revelación es la ciencia de Dios, un avance. ¿Sí? El cuerpo. ¿Qué es el cuerpo del ser humano? Un gusano. ¿Sí o no? O 25:6. Dijo, ¿qué soy yo? Gusano. ¿Mis hijos qué son? Gusano. ¿Qué es el esperma del hombre? Un gusano. ¿Qué es el ser humano? Un gusano. Pero ahí está en el vientre de la madre y no se queda gusano. Hay una transformación. Cigoto, embrión y feto. ¿Sí o no? 3 etapas: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero ya cuando nace no se le dice un cigoto, un embrión, un feto. No se le dice feto, se le dice un bebé o un recién nacido. Son etapas. No se queda toda la vida un bebé o un recién nacido. Pasa a ser un niño, después un adolescente, después un adulto y después un anciano. ¿Sí o no? Hay 8 etapas desde que el gusano entra en el vientre de la madre, ¿verdad? Hay 8 etapas. Hay 8 etapas en el ser humano aquí en la tierra. Y hay 8 etapas a la estatura de un varón perfecto. ¿Sí o no? Amén. 8 etapas. O vamos a las 8 etapas de la eternidad o vamos al infierno. ¿Sí o no? Entonces, la revelación es la ciencia de Dios. Cuando Enoc trajo la ciencia, ¿sabía usted eso? Enoc predicó la tercera venida de Cristo. No predicó la primera ni la segunda, sino la tercera. Enoc, hasta el día de hoy, el mensaje de Enoc es un mensaje nuevo. Que no predicó ni la primera ni la segunda. No predicó la tercera venida de Cristo. ¿Sí o no? Amén. Enoc séptimo y Adán. Vio la tercera venida porque Enoc dijo, y vi al Señor que venía con sus santos millares. ¿Qué era eso, la tercera venida del Señor? Porque el Señor vino a redimir a su novia, ¿sí o no? Vino a morir por su novia. El Señor viene a buscar a su novia. Y Apocalipsis 19:14, el Señor viene con su novia. Son 3 venidas del Señor. Amén. ¿Sí o no? Amén. Los religiosos nada más ven 2, pero nosotros vemos 3. Amén. Gracias a Dios. Amén. ¿Sí o no? Entonces, hasta el día de hoy, él no predicó un mensaje nuevo. Noé predicó un mensaje nuevo para el mundo, porque ¿quién iba a crear Noé? Cuando Noé estaba construyendo el arca, nunca había llovido. Imagino, creen ahorita cuando llueve, como cuando no llovía, a mí no creía. Noé, ¿qué va a pasar? No, se va a acabar el mundo de agua. Noé, tú estás loco, Noé, porque nosotros hemos mandado los radiales arriba, nunca ha llovido. ¿Cómo vas a decir eso, Noé? Vas a tener que ir para el psicólogo. Es más, yo te voy a pagar la cita para que vayas para el psicólogo. Estás loco. Es un mensaje nuevo de no, un mensaje nuevo de Noé, un mensaje nuevo de loco, que cuando no le decía a los yernos que Dios iba a quemar a Sodoma y Gomorra, no le creyeron. Un mensaje nuevo, el de Pablo, el de Irineo, el de Martín, el de Colombo, el de Lutero, el de Wesley, el de hermano Branham. Es un mensaje nuevo, ¿sí o no? Por eso que la revelación es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Algo nuevo. El mensaje, la revelación es la ciencia de Dios, es algo nuevo. Así como el hombre avanzado no se quedó en la carreta, no se quedó en el vehículo, no se quedó en el avión, sino que el hombre viaja al espacio, a la luna. Así también Dios ha venido con su pueblo espiritualmente. El único país que siembra papa, tomate, cebolla, flores en el desierto se llama Israel. El único país que corta carne sin matar a la red se llama Israel. El único país que está sacando corazones del cuerpo humano de la misma sangre se llama Israel. Israel ha sacado el mundo. Las fuerzas armadas de Israel se igualan a Rusia, a China, a Japón, a Estados Unidos, a las potencias más grandes del mundo. ¿Qué del Israel espiritual? ¿Qué del hombre y la mujer espiritual? Aun cuando el hombre nos dice, no, me voy a quedar toda la vida un niño, no va a poder. O me voy a quedar toda la vida un adolescente, no va a poder. O me voy a quedar toda la vida un adulto, tampoco va a poder. Me va a quedar toda la vida un anciano, tampoco. ¿Por qué? Porque son etapas. ¿Ves? Y hay un cuerpo, después de un cuerpo, de este cuerpo terrestre, tenemos un cuerpo teofánico. Y después del cuerpo teofánico tenemos un cuerpo glorificado. ¿Sí o no? Amén. Ese es el verdadero cuerpo. No manufactura, ¿verdad? Que hay manitas que cuando se ven la cabecita blanca empiezan a llamar a hijos, van ellas mismas al centro. Dicen, mire, que te va a atajar. Señora, usted que vende tinta, que vende tinte, ¿qué será bueno? Pues, ay, aquí tenemos uno. ¿Cuánto dura ese? Bueno, se dura 2 meses.
para que se le ponga la cabeza blanquita otra vez. ¿No tiene uno por ahí unos 6 o 8 meses? ¿Sí o no? Porque el ser humano se preocupa, ¿sí o no? O nos preocupamos cuando nos vemos en un espejo. La gente antes no se preocupaba porque no había espejo. ¿Sí o no? La mujer todo el tiempo veía al hombre y el hombre a la mujer no se preocupaba por eso. Pero como hay espejo, uno ahorita se preocupa. Mírale, ay Dios mío, ve las patas de gallinas. No me daba pate gallo, pate pavo. ¿Sí o no? Ay Dios mío, ve, tiene unas caritas por aquí. ¿Ah? Porque ahorita no solamente las mujeres se pintan el pelo, los hombres también. ¿Sí o no? Hay hermanitos que uno lo ve con el bigote blanco y el tepito lo uno con el bigote negrito. ¿Qué pasó? ¿Ah? No, la mujer lo manufacturó. Porque hay mujeres que no les gusta que el hombre tenga el pelo blanco. Ay Dios, mi viejito. Vamos a echarle un poquito de tinte para que no te veas así con esa cabeza blanca. ¿Sí o no? Entonces no se puede manufacturar, la eternidad. ¿Por qué? Porque la única manera de que usted vuelva a ser joven, ¿verdad?, es que lleguemos a la estatura de un varón. ¿Cómo vio el hermano Blas los cuerpos allá? Dijo, los vi de 18 a 20 años. Esos son los cuerpos. Este cuerpo usted le echa cremita, usted hace eso es bueno, hacer deporte, correr, ve todo eso. Pero es el tiempo del engaño. Nadie puede negar que estamos ¿qué es el caballo blanco? Engaño. Estos 3 caballos, dice el hermano Blas, pasaron al 4.º caballo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el 4.º caballo? Estos 3 mezclados. Engaño, religión mundial, política y economía. Pasan al 4.º caballo, ya no se llama engaño, ni se llama política, ni se llama economía, se llama muerte. ¿Qué causa el engaño? Muerte. ¿Qué causa la política? Muerte. ¿Qué causa la economía? Muerte. Pasan al 4.º caballo, se mezclan, hacen el color amarillo y el color amarillo tiene el nombre ¿qué? Muerte. ¿Con qué lo combate Dios? Con la unción del águila. Y águila volando. Amén. Águilas volando. Águilas con vino. Estimuladas, ¿sí o no? Amén. Entonces, la revelación es la ciencia de Dios. ¿Qué es la ciencia? Algo nuevo. ¿Qué causa la ciencia? Los teléfonos nuevos, computadoras nuevas. ¿Qué causa la ciencia? La moda. ¿Qué es la moda? Un vestir nuevo, ¿sí o no? Y así, pues siempre el ser humano anda, como dice, en actualidad, ando actualizado. ¿Ve? Y es un requisito mundialmente que la persona se tiene que actualizar. A veces hay que actualizar la seña del banco, el mismo teléfono, el mismo banco le dice actualiza tu clave, ¿sí o no? Actualiza tu computadora, actualiza tu teléfono, ¿ves? Si no se te va a bloquear, ¿sí o no? Y así sucesivamente. ¿Qué del hombre espiritual? ¿Qué de la mujer espiritual? Cuando Dios trae ciencia dice no, este vino me quedó con el vino viejo. Y eso ha pasado porque cuando San Juan 5, 46, 47, los escribas, los fariseos, los saduceos le dijeron al Señor Jesucristo, nosotros creemos a Moisés. Y el Señor le dijo, si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. ¿Sí o no? Amén. Sí dicen muchos de nosotros, creemos a William Branham. Y si creyeran a William Branham, creyeran el mensaje, porque William Branham predicó de la Biblia. Amén. Por eso el primer mensajero Pablo en Gálatas 1:8 dice, si aún a nosotros nos llega un ángel del cielo y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. ¿Sí o no? Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Y quién es Jehová? La palabra. Amén. ¿Sí o no? La palabra, por eso él dijo, no solo del pan vivirá el hombre. ¿Y quién es la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Que la ciencia de Dios, ¿ves? La revelación es la ciencia de Dios. Porque la revelación es un mensaje nuevo, por ese mensaje nuevo está aquí en la Escritura. Amén. Amén. El mensaje que trajo Pablo era un mensaje nuevo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Branham. ¿Sí o no? Amén. Pero estaban conforme a la palabra de Dios. Una revelación que no está conforme a la Biblia no es de Dios. Amén. La revelación es del diablo. ¿Sí o no? Amén.
¿Por qué? Porque me van a decir, ay hermano, Dios me reveló que eran 3. No, esa revelación no cuadra porque Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Sí o no? Amén. Efesios 4:5 dice un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Timoteo 3:16 dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en justificado en espíritu, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Amén. 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 Entonces, Dios nos trajo un reformador, Dios trajo un profeta, un restaurador. ¿Sí o no? Amén. Mateo 17:11. A la verdad día vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Sí o no? Amén. Mateo 17:12 dice, a la verdad día ya vino y no le recibí. Amén. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. Pero ese también, para este tiempo, esa escritura cae para quién? Para el hermano Abraham también, porque el hermano Abraham vino y ¿qué? ¿Lo recibieron? No. ¿Ah? No lo recibieron. ¿Sí o no? Amén. Lo recibieron los que estaban ¿qué? Predestinados. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, la revelación es la ciencia de Dios. ¿Y qué es la ciencia? Algo nuevo. Por eso empezamos con el vino. Echa vino nuevo en odres nuevo. ¿Sí o no? El vino es la revelación, ¿ves? Pero la enseñanza de las personas tienen el vino añejado, vino viejo. Y a ellos les gusta el vino viejo. Y eso se ve en lo natural porque hay personas que dicen, yo bebo es el vino que tiene 500 años. Yo bebo el vino que tiene, ¿cuánto es la botella más cara? ¿Cuántos años tiene ese vino? 800 años. Ese es el vino que me gusta a mí. El vino más viejo, el vino añejado. ¿Ves? Y así pasan, dicen, no, que mi mamá fue católica, que mi abuelito fue católico, que mi mamá fue testigo de Jehová, que mi papá es testigo de Jehová, que mi primo es testigo de Jehová, que yo soy metodista, que yo soy bautista, que yo soy pentecostal, que yo soy mormón, que es un vino viejo. ¿Por qué? Porque el vino nuevo es el mensaje. El mensaje que Dios ha traído, el mensaje de la hora. Amén. Amén. El mensaje de la hora. Entonces, Dios en simplicidad, Dios en humildad. ¿Ve? Para que un pueblo avance, para que un pueblo crezca. Amén. Por eso Dios trajo el mensaje, la estatura de un varón perfecto. Para que usted y yo lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Sí o no? Amén. Es Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablándole a un pueblo con percepción profética. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la novia está viendo el primer caballo, el segundo, el tercero, sabemos que es el cuarto. ¿Sí o no? Amén. La novia está viendo el rey del norte, que es Rusia. Nabucodonosor de este tiempo es Rusia. El de este tiempo es Rusia. Eso lo está viendo la novia. La novia está viendo a Jezabel, que es Roma, y está viendo a acá, que es Estados Unidos. Amén. Amén. Eso lo está viendo ¿quién? La novia. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el que tengo ojo, el que tengo oído, oiga. Oír es entender. Y ver es entender. San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. ¿Sí o no? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, oír espiritualmente es entender. Y ver espiritualmente es entender lo que el diablo está haciendo. Amén. Por eso Dios trajo un profeta y predicó el Edén de Satanás. La novia está caminando en el Edén de Satanás. ¿Sí o no? El Dios de esta edad perversa. El mundo cayéndose a pedazos. Eso es lo que está pasando en el mundo. ¿Ves? El mundo cayéndose a pedazos. ¿Sí o no? Entonces, este es un mensaje de arranque. Es un mensaje para llenar la iglesia, para tener los asientos más cómodos, para aire acondicionado. No, este es un mensaje de arranque. Si Dios nos da eso, gloria a Dios. Pero si Dios no nos da nada de eso, gloria a Dios también. ¿Sí o no? Amén. Porque aquí nosotros hemos esperado y tener es la palabra. Amén. Que esa palabra esté dentro de nosotros. Amén. ¿Sí o no? Amén. Isaías 45:22 dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sé salvo porque no hay otro Dios.
Amén. Mirar es mirar la palabra. Y Amén. la palabra para el tiempo presente. Estamos en el tiempo del astronauta espiritual. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces Dios, hablándonos. ¿Para qué? Para que crezcamos. ¿Quién es el reloj profético para nosotros, Israel? Mateo 24:32. Mirad la higuera cuando sus ramas están tiernas. Ahí está Israel. Todas las naciones se están reuniendo para caerle aquí a Israel, pero tiene que cumplirse porque es palabra de Dios. Ay, vamos a orar por la paz de Israel, que no pase nada, que haya paz. No, ya está escrito aquí que Dios las está reuniendo. Todo eso que está haciendo Israel es provocativo. ¿Para qué? Para que las naciones le caigan. ¿Sí o no? Porque se tiene que cumplir. Cuando Dios regresó a Israel, ¿cómo lo regresó? ¿A qué instrumento usó Dios? Y hermano, esa era la mano cariñosa de Dios regresando a Israel. La mano cariñosa, y mataron 6 millones de judíos. Stalin, Adolfo Hitler y Mussolini mataron 6 millones de judíos. ¿Sí o no? ¿Mandado por quién? Por la Iglesia Católica Romana. Y hermano, esa era la mano amorosa de Dios regresando. Sepan y entiendan que Dios no es un abuelo, Dios es un padre. Si nosotros somos predestinados y no queremos hacer lo que Dios diga, Dios nos va a aplicar ¿qué? La vara, nos va a dar con la vara, como hizo con Israel. 6 millones. ¿Y Dios, dónde estaba Dios cuando mataban esos 6 millones de judíos? Dios estaba ahí. Pero era el mismo Dios regresando, porque en Oseas 6:2 dice, después de 2 días le daré vida, ¿sí o no? Isaías 66:8 dice, en un día nacerá una nación. ¿Quién es ese? El pueblo de Israel. 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, ahí está Israel. Amén. Plantado, ¿sí o no? Amén. Están haciendo las naciones, como dice Joel 3. Dios las está reuniendo. ¿Ven? ¿Para qué? Para que vayan a atacar a Israel. ¿Y quién va a pelear por Israel? Dios. Amén. 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 Dios va a pelear por Israel. Amén. Amén. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahí hay una guerra, ellos están peleando una guerra, de este lado hay una guerra. Aquí hay una guerra espiritual, tenemos que luchar por la salud, ¿sí o no? Luchar todos los días con la espada, ¿ves? Allá están peleando con bombas, con misiles, con distintas cosas, ¿ves? Y nosotros aquí también tenemos que pelear, ¿sí o no? Por eso Pablo dice, he peleado la buena batalla, ¿sí o no? Allá está Israel luchando por su tierra, nosotros tenemos que luchar por nuestra tierra. De este lado que allá son tierras naturales, aquí es la tierra espiritual. ¿Y quién es la tierra? El Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando Dios le dijo a José, le daré la tierra prometida, ¿sí o no? Amén. Ahora dice, ¿qué es la tierra? El Espíritu Santo. Estamos luchando, nosotros aquí tenemos lucha por la salud, lucha por la paz, lucha por avanzar, lucha porque no caigamos en pecado, lucha por esto, lucha, estamos luchando, ¿sí o no? Amén. Todos los días lucha con los mismos de adentro, con el retorno, con los brahamistas, con los cinteros, con los de Félix Copú, con los tal Moisés de Perú y así sucesivamente doctrina dentro del mensaje. ¿Qué estamos haciendo? Estamos luchando, ¿sí o no? Estamos peleando nuestra hereda, ¿sí o no? Salmo 16:6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Dios le dijo allá en Josué 1:9, le dijo a Josué, mira que te mando a que te fuerzas y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Amén. Allá Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sí o no? Nadie te hará frente. ¿Y qué le dijo él qué le está diciendo a la novia? Así como estuve con William Mario Braja, así estaré contigo. Nadie te hará frente. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Amén.